El día de hoy en Pizarra Final estrenamos una sección muy importante aquí en el canal que estaremos trayendo, por supuesto, entrevistas a diversas personas del ámbito beisbolero, y el día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona que con alma de niño y con corazón de elefante nos abrió las puertas de Con las Bases Llenas y por supuesto hizo que esto que ustedes están viendo que se llama Pizarra Final fuera posible gracias al producto de, por supuesto, muchísimos esfuerzos y más que nada de eso, de la lealtad que nos ha podido brindar a lo largo de estos meses que llevamos trabajando con nuestra familia de ¿Qué pasa MLB? El día de hoy no es un día común. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Alfred Álvarez. Amigos de Pizarra Final, les había prometido hace unos días que iba a traer una persona muy importante del béisbol de las grandes ligas, alguien a quien le tengo muchísimo cariño y que sin él, me atrevo a decir, no estaría acá transmitiendo con todos ustedes y por supuesto trayendo el contenido que traemos prácticamente todos los días. El día de hoy y haciendo una entrada estelar como siempre lo suele hacer a lo largo de las diferentes transmisiones de nuestros compañeros y amigos de ¿Qué pasa MLB y Con Bases Llenas, tengo un invitado de honor, nada más y nada menos que al buen Alfred Álvarez. ¿Cómo estás, Alfred? Buenos días al menos para un servidor, buenas tardes para ti ahí en Miami. Y el día de hoy vamos a estar entrevistando a Alfred Álvarez. Por supuesto, ¿quién no conoce a Alfred? Que me imagino que todas las personas que estén acá en Pizarra Final deben de conocer al menos un poco de la historia de Alfred, por supuesto, y además de lo que hace. Hoy sí que un gran trabajo que ha hecho a lo largo de Con Bases Llenas, a quien tenemos que agradecerle muchísimo, y me da mucho gusto, Alfred, que estés aquí en el canal. Hoy sí que abriendo una sección del canal, te toca estrenarla, y quién mejor que tú, Alfred, para que estés aquí con nosotros. Oye, Richie, quiero decirte que para mí es un honor que me tengas aquí. Tú eres un muchacho que desde que tu hoja de vida cayó en mis manos, yo sabía que hay veces que cuando tú contratas a alguien, tú no estás tan seguro, y hay veces que hay personas que te sorprenden y hay otras personas que te decepcionan, pero contigo yo estaba 100% convencido que no me ibas a decepcionar nunca. Eres un excelente escritor de béisbol, eres un excelente talento, además lo estás demostrando teniendo tu propio canal, y eres un muchacho que ha tenido una cosa muy buena, y es que escucha mucho, se fija mucho y hace muy bien las cosas. Y yo creo que el resultado de que en muy poquito tiempo ya tienes este canal súper avanzado, tienes ya un montón de gente que te están siguiendo, es el resultado de alguien que se ha fijado bien y ha buscado las cosas buenas de cada una de las personas que te han rodeado en nuestra empresa en Con la Base Llena, para ahora poder tú mismo hacer tu propio canal y crecer en lo personal, que para mí de verdad es un honor ver hasta dónde estás llegando con esto. No, yo al contrario, muy agradecido, eternamente agradecido, Alfred, por la oportunidad. No, yo me acuerdo, lo estaba platicando con Sebastián hace unos días, que estaba checando lo que son los mensajes directos que había mandado yo en Twitter, y ahí tengo el mensaje directo tuyo. De hecho, aquí voy a checar lo que es la fecha, pero fue el 18 de octubre del 2021, fue el primer mensaje que te mandé. Más o menos es la fecha en la que siempre empezamos a contratar gente. Sí, más o menos, eso estaba pensando también. Y fue hasta febrero que ya nos pudimos incorporar al equipo de Con Bases Llenas. Y sí, por supuestamente, muy agradecido. Y aparte por todo lo que, al menos digo, y voy a hablar por todos los compañeros de Con Bases Llenas y por supuesto a todo el equipo de transmisión, lo que nos has podido enseñar. Yo no sabía utilizar, por ejemplo, lo que es StreamYard, que es donde estamos acá grabando la plataforma. Y un día, en una noche, nos hiciste ahí una capacitación, hoy sí que de manera express, porque ya empezaba el tema del playoff en la postemporada y teníamos que estar totalmente ready para lo que es la postemporada 2022, que bueno, ya terminó. Y la pasamos muy bien, por supuesto, ahí Con Bases Llenas. Y ahora, pues, a seguir trabajando con ustedes. Y sí, muy agradecido, eternamente agradecido. Y lo digo a nombre de todos los compañeros de ¿Qué pasa MLB? Y Alfred, algo que te quería preguntar es, primero, ¿cómo es tu primer contacto, a final de cuentas? Bueno, antes de empezar con eso, si hay alguien que a lo mejor no conozca
¿Quién es Alfred Álvarez? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo le dirías a las personas, yo soy Alfred Álvarez y me dedico a esto de béisbol? ¿Cómo te presentarías con una persona que a lo mejor está viendo por primera ocasión el canal de ¿Qué pasa MLB? Que digo, deben de ser muy contadas, porque quien vea béisbol en español, estoy más que seguro que ha de haber pasado por el canal de ¿Qué pasa MLB? Y por la página en español de Con Bases Llenas. Yo estoy teniendo un problema con eso, porque últimamente cuando hay que llenar algún tipo de papel de cualquier cosa, sabes que aquí en Estados Unidos, tú en Canadá, hay que llenar papeles por todo. Aquí se llenan papeles por todo, aquí hay papeles para todo. Y entonces cuando ponen ocupación, yo digo, ¿qué pongo aquí? porque en ocupación, porque tú puedes poner empresario, ¿verdad? Yo podría poner empresario, podría poner broadcaster, podría poner periodista, podría poner comunicador, podría poner influencer, podría poner, qué sé yo, youtuber, que ya vendía una profesión, tiktoker, Sí. instagramer, no sé, podría poner muchas cosas. Pero yo creo que si alguien no me conoce, yo le podría decir que soy una persona que amo el béisbol y que creo contenido de béisbol. Soy un creador, yo me siento un creador de contenido. Una persona que crea contenido de béisbol desde muchas plataformas, porque lo creo escrito, ¿verdad? Como artículos, columnas, lo mismo la pueden leer en el sitio oficial de los Yankees, ¿verdad? yankeebaseball.com, en lasmayores.com, que es el sitio oficial de Grandes Ligas en español, o en nuestra propia página web, en conbasesllenas.com. Si vamos a la parte de contenido, pues genero videos, reportajes, entrevistas, live, transmisión, comentarios en vivo de juegos. Todo eso lo genero en muchas plataformas, en Facebook, en YouTube, en Twitter, ¿sabes? Y el podcast también, que pudiera poner también en esa ocupación podcaster, porque hoy en día los podcasters es una ocupación. Y también tenemos el podcast, es el podcast más escuchado de béisbol en español. Entonces, creador de contenido, porque al final todo eso son piezas de contenido, tanto escritas como de audio, como visuales, todo es un contenido. Entonces yo creo que por lo menos es lo que estoy utilizando últimamente en los aviones. Estoy poniendo content creators, creador de contenido. Ya con eso, no sé si después quieren hacer una investigación, hay que investigue el que lea el papelito de la aduana, porque no sé. De hecho, sí, eso es, digo, acá también el tema de estar llenando igual muchísimos formularios, casi, si no es que todos los días, al menos una vez a la semana, porque sí está en diferentes trámites que al menos tenemos que hacer. Claro. Y así como va creciendo el canal, digo, tú lo sabes perfectamente que hay que empezar a mandar que si documentos a YouTube, por supuesto, a Google, entonces sí está muy complicada la cosa, sobre todo de cómo llenar, ¿no? el perfil de una persona. Y luego cuando me preguntan también a qué me dedico, igual es algo ahí bastante complicado. Yo, vamos, me resumo y les enseño lo que es el canal, les enseño lo que es YouTube y ahí ya la gente más o menos se puede dar una idea. Te iba a preguntar, Alfred, yo creo que todos a lo largo de, sobre todo en la niñez, cuando nos empezamos a envolver en un deporte en específico, digamos, es el primer contacto que tenemos con lo que es ese deporte que a lo mejor vamos a amar hasta el resto de toda la vida. Yo te quería preguntar, ¿cómo es o cómo fue más bien tu primer contacto con el béisbol y quién te ayudó a empezar a amar a lo que tanto le has dedicado tiempo y a lo que tanto le estás dejando, a final de cuentas, un legado muy grande, como es el caso del béisbol de las Grandes Ligas o el béisbol en general? Tú sabes que nosotros seres humanos como que no tenemos mucho recuerdo de los primeros 3, 4 años de la vida de uno, ¿no? Yo evidentemente tiene que haberme gustado mucho la pelota desde ese tiempo porque no tengo un recuerdo específico, pero el primer recuerdo así vívido que yo tengo de béisbol fue cuando yo tenía 4 o 5, no estoy muy seguro de la edad, y mi papá un día me dice que me vista que nos vamos a ir a ver a ver un juego de béisbol, ¿no? En el estadio de donde yo nací, que es en Matanza, en Cuba, y era un juego que empezaba por la tarde, creo que empezaba a la 1, a las 12 del día. Y yo me acuerdo que él me levantó tempranito, mi mamá me bañó, me vistió, yo me recuerdo eso como si fuera hoy, y salimos al estadio, y entonces yo sí me recuerdo mucho, ese subiendo las escaleras del estadio que se llama Victoria de Girón, y cuando tú subes las escaleras y pum, yo me acuerdo que subimos las escaleras, no se me olvida, por el jardín derecho, por el right field, fíjate tú que, y ¡fua!
Cuando entramos así, que yo vi toda la hierba, así todo el estadio, empecé a ver los uniformes. A mí no se me olvida más nunca el impacto que tuvo para mí ver los uniformes. O sea, los colores se veían tan vívidos, o sea, los colores tan así. Y entonces yo me acuerdo que doblamos por primera base, y nos fuimos y nos sentamos en tercera base. Y ese día se jugaron 2 juegos, era un doble juego. Y cuando se acabó el primer juego, mira que yo era un niño que era comelón y que era un niño intranquilo, bueno, como todos los niños. Yo me acuerdo que me senté y no me moví de ahí. Y me acuerdo de una jugada espectacular que hizo el jardinero central del equipo Matanza, que se llama José Estrada, que Estrada se lanza, agarra la pelota y queda con los pies. O sea, su cabeza quedó en el suelo, pero sus pies quedaron de pie. O sea, quedó como cuando tú te paras de mano, pero sí, sobre tu cabeza. O sea, literal. Y alguien viene y lo empuja por los pies. Y entonces los pies caen. Fue una cosa increíble. Para mí como niño eso fue como que, wow, clase atrapada. Y entonces había un segundo juego y yo me empiezo a dar una perreta a mi papá porque no me quería ir. Entonces mi papá me tuvo que dejar para el segundo juego. Cuando nosotros llegamos a la casa, mi mamá, acuérdate que estamos hablando, imagínate, y para como en Cuba, no había teléfonos celulares, no había nada de eso. Y mi mamá casi llama a la policía porque pensó que, ¿sabes? Nos había pasado algo a mi papá y a mí, estaba como loca. Me acuerdo, mi papá y mi mamá peleando ese día porque mi mamá, ya tú sabes, ¿no? Estaba que era una fiera porque se habían llevado a su bebé de la casa y no habían regresado a tiempo a mi papá. Mi mamá y mi papá están casados, no es que mi papá era un papá divorciado, ¿no? Mi mamá y mi papá están casados hasta el día de hoy, felizmente. Pero mi mamá, imagínate, no entendía qué es lo que había pasado. Mi papá le explicaba, es que no me lo pude llevar, que se puso como un loco, que quería ver el segundo juego. Y me acuerdo que ellos se pusieron a discutir en el cuarto y yo corrí para el televisor y me puse a ver el juego que estaba en el televisor por la noche. O sea, ese día vi 3 juegos seguidos. Vi los 2 juegos en el estadio y vi el juego de la televisión, que era el juego ya de la noche, porque en el estadio se había jugado a la 1, a las 4 y el juego de las 8 era en el televisor. Y yo me acuerdo que mientras yo discutía, yo estaba viendo el juego en el televisor. Ya desde ese día en adelante, ya, o sea, era una obsesión de niveles catastróficos hasta el día de hoy, ¿no? Que es una cosa que yo creo que literalmente desde ese día, yo me atrevo a decir, así con toda la seguridad del mundo, que desde ese día hasta el día de hoy yo nunca he pasado un día de mi vida, o sea, nunca han pasado 24 horas de mi vida sin que yo haga algo relacionado con béisbol. O sea, mirar el teléfono un resultado, hablar de béisbol con alguien, escribir algo de pelota. Desde ese día, o sea, estamos hablando 33 años sin parar de hacer algo de béisbol todos los días. O sea, tú multiplicas 33 por 365 y más o menos te va a dar el número de días consecutivos que yo llevo haciendo algo de pelota. No, sí es bastante tiempo. Yo creo que bastante. Sí. Sobre todo de manera ininterrumpida, que igual a lo mejor un día puede que, bueno, todos tenemos, ¿no?, cosas que hacer independientemente del tema del béisbol, pero ya siendo una pasión, ya se vuelve un tema. Es que te digo, o sea, ha habido días difíciles. O sea, por ejemplo, pérdida de familiares, la muerte de mis 2 abuelas, la muerte de mi abuelo, el de mis 2 abuelos, o sea, mis 4 abuelos, que para mí eran como, ¿sabes?, muy cercanos, como mamá y papá. Mi hija cuando nació, que nació prematura en el hospital y estaba llena de tubos, pesó 3 libritas, era de este tamaño. Y yo fui el que me ingresé con ella en el hospital para que mi esposa pudiera venir para la casa, porque teníamos el otro niño de nosotros que es más grande. Y yo estaba con ella en el hospital, ingresado con la niña, yo aquí, sentado en un butacón, la niña al lado mío llena de tubos y yo haciendo live, haciendo entrevistas, sí. Programas, noticieros por la mañana, todo. Yo paraba un momentico, hacía noticiero cuando ella estaba dormida, grababa los videos, anotaba el juego de la noche y me quedaba ahí atendiéndola a ella, que había que darle comida y eso cada 4 horas. Sí, 3 horas. No, sí. Ahora, yo te iba a preguntar, Alfred, ahora, digo, en México nosotros tenemos 2 ligas, por ejemplo, la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana de Béisbol, que es al menos la que yo conozco por el equipo de los Piratas de Campeche que hay en la Liga de Verano. Yo te iba a preguntar, ¿cómo se vive el béisbol en Cuba? Sobre todo que al menos, digo, las personas que estamos, acá en Canadá o al menos en México, nosotros sabemos que evidentemente hay representativos de Cuba que a veces van a la Serie del Caribe, sí. Ya les toca ahora en la Serie del Caribe de nueva cuenta y va a estar allá en Venezuela el equipo cubano, pero ¿cómo se vive, por supuesto, el béisbol en Cuba? Me imano que le ibas al equipo de Matanzas o a lo mejor sigue siendo tu equipo favorito, no lo sé. Digo, no. Sorprenderías. O a lo mejor le vas. Bueno, yo he visto entrevistas que le has hecho a peloteros y creo tener una idea de cuál es tu equipo favorito de Cuba. Y me voy a arriesgar y voy a decir que es Pinal del Río. No lo sé. Para que tú veas, a ver, es que no estás mal, no estás mal. A ver, mira, te voy a decir primero,
varias preguntas. La primera, en Cuba, evidentemente, el béisbol se vive súper apasionado. Desafortunadamente, tú sabes que en Cuba el tema de la política es algo muy grave. Y el tema de lo que Cuba enfrenta, o sea, el pueblo cubano enfrenta todos los días, viviendo en una dictadura y en un país que tú sabes que está completamente manejado por dictadores, por personas criminales, ladrones y eso, hace a la gente, hasta el béisbol se ha visto afectado, ¿no? Y el béisbol se ha visto muy afectado desde el punto primero, número uno, en que ya los mejores jugadores no están en la serie nacional, los mejores jugadores se van desde que ya son niños, por tal de poder vivir en libertad, por tal de tener una mejoría económica, ¿no? Que no la pueden tener en Cuba. Apartando eso, evidentemente en Cuba el béisbol sigue siendo una pasión, es una cosa increíble. El cubano desde que nace juega béisbol, está obsesionado con el béisbol, le encanta el béisbol. Y se vive súper intenso. Creo que ha ido bajando esa intensidad muchísimo. Creo que los últimos años, sobre todo, se ha visto un declive muy grande en Cuba de pasión por casi todo, porque el cubano literalmente lo único que tiene pasión es por ver cómo se va a poner un plato de comida en la boca y tratar de salir de Cuba. Pero también hay otra cosa que ha afectado un poco el béisbol en Cuba, es el fútbol. ¿Qué pasa con esto? Esto es un fenómeno también, desafortunadamente en Cuba todas las conversaciones siempre van ligadas a la política. En Cuba no se pone Grandes Ligas, en Cuba no se pone NBA, en Cuba no se pone fútbol americano, no se pone nada, pero se pone fútbol. Entonces, en Cuba el aumento de las transmisiones de fútbol internacionales se hizo muy fuerte, como a partir del año 2000, qué sé yo, los primeros años de los 2000 para adelante. Y entonces la gente empezó a hacerse muy, muy fanático de fútbol. En Cuba te transmiten todos los juegos mundial, te transmiten las mejores ligas, los mejores juegos, los equipos. No te transmiten Grandes Ligas. Entonces, imagínate, el fanático que va creciendo, que va avanzando en Cuba, dice, bueno, ¿sabes? Yo entiendo que, no sé, los Yankees, los Astros, los White Sox son buenos equipos, tienen cubanos, qué sé yo, pero ¿dónde yo veo un juego de eso? Tienen que buscar la gente que pirata, graban los juegos, tienes que buscarlo, que te los metan en una memoria USB, ponerlo en la computadora, o sea, es hasta ilegal. Entonces es más fácil encender el televisor y ver fútbol. Entonces el fútbol ha colmado tanto la isla que ha bajado mucho la pasión por el béisbol, pero sigue siendo una gran pasión por el béisbol. Entonces, lo otro que me preguntaste sobre los equipos, mira, es interesante porque cuando yo nací y empecé a ir al estadio, mi equipo era Matanza. Cuando empecé a crecer un poquito más y a conocer ya los peloteros, o sea, cuando ya tú empiezas a saber de pelota, ya te empiezas a conocer los peloteros, los nombres, las estadísticas, me encantaba el equipo Pinar del Río. En un momento determinado, me encantaba Pinar del Río. Entonces me gustaba Pinar del Río, Matanza. ¿Y qué pasa? Que en la televisión casi todos los juegos que daban eran industriales. Y yo veía que todo el mundo odiaba industriales. Y cuando la gente, todo el mundo hacía algo, a mí me gusta ir en contra de todo el mundo. Entonces yo dije, no, industriales a mí me gusta. Y entonces ahí veía industriales, Pinar del Río, Matanza. Entonces esos tres equipos, se pueden decir que son los tres equipos que yo siempre he seguido en Cuba, ¿no? Después Pinar del Río lo dejé de seguir. Empecé a seguir mucho industriales. Dejé de seguir a Pinar del Río después que se retiró Omar Linares, que ha sido el mejor pelotero que he visto yo en Cuba. Se retiró Omar Linares, ya dejé de ver a Pinar del Río y ahí me quedé con Industriales. O sea, Industriales me empezó a gustar mucho, viajaba a La Habana para ver jugar Industriales. Matanza siempre ha sido un equipo, bueno, en mi época fue un equipo muy malo. Matanza esperó que yo me fuera de Cuba para verse un equipo bueno. Entonces imagínate qué clase de situación. O sea, mientras yo estuve en Cuba, Matanza era el desastre, el bochorno de la pelota, eran los peores. Bueno, no eran los peores, pero era una cosa muy extraña. Tenían un equipo que era estelar, pero no ganaban nunca. No, terminaban en último lugar, líder en perdido, aquella hora. Y entonces después empecé a seguir Industriales. Pero bueno, Matanza evidentemente, claro, porque yo jugué béisbol. Entonces yo jugué en escuelas especiales para atletas en Cuba que se llaman ESPA-EIDE. Y yo evidentemente tenía que jugar por Matanza. Porque de hecho en Cuba, hasta ahora eso cambió, pero mientras... Entonces, ellos esperaron hacer cambio cuando yo me fui. Pero hasta que yo viví en Cuba, en el año 2010, inicio de 2010, los peloteros tenían que jugar por la provincia que habían nacido. O sea, imagínate, tú naciste en, no sé, en Tijuana y tienes que jugar nada más que por Tijuana. Entonces, yo hubiera tenido, si hubiera jugado, hubiera tenido que jugar nada más que por Matanza. Entonces, claro, ya yo estaba identificado con el equipo también y eso. Ahora, yo te iba a preguntar, Alfred, y creo que queda bien esta parte en la que podemos hacer la transición de ahora, ¿cómo decide en este momento, Alfred, en el 2010, decir, yo creo que ya llegó el momento de poder
entrar al béisbol de las grandes ligas o hacer mis primeros pininos a grandes ligas? ¿Cómo es que tomas la decisión? ¿Saben qué? Yo ya voy para Estados Unidos, quiero hacer mi vida en Estados Unidos y quiero dedicarme al béisbol, pero de las grandes ligas, ya no en el béisbol cubano como tal, ¿no? O de series nacionales. ¿Cómo es que tomas esa decisión y decides que hoy sí Estados Unidos va a ser ese lugar en donde sí puedes a lo mejor desarrollar todo ese talento que tenías, que a lo mejor, digo, igual lo podías haber hecho en Cuba perfectamente, pero sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, que a lo mejor, me imagino, ese era el sueño desde que veías el béisbol ahí en Cuba? Bueno, yo nunca lo hubiera hecho en Cuba. Fíjate, eso es algo interesante porque yo nunca lo hubiera hecho en Cuba. De nuevo, la política es muy importante en esta conversación porque ¿qué cubano no ha visto su vida afectada por la política? ¿No? Todos lo hemos visto. Yo nunca lo hubiera hecho en Cuba porque en Cuba para ser periodista, en Cuba para trabajar en televisión, en radio, de una forma u otra, nadie, y con el respeto a todas las personas que trabajan en ese medio y que puede ser que a lo mejor se puedan sentir ofendidos, de una forma u otra tú tienes que estar vinculado a algo. O sea, por lo menos tienes que estar dispuesto a leer, aunque sea, porque en Cuba no hay anuncios comerciales. Lo que se anuncia en Cuba es cosas de política. O sea, tú tienes que estar dispuesto, aunque sea a leer. Hoy los invitamos a todos a la próxima reunión del PSC. Yo me juré a mí mismo y le juré a mi abuelo, el papá de mi mamá, antes de que se muriera, de que yo nunca en mi vida iba a ser parte de nada relacionado con la dictadura de Cuba. Nunca. O sea, hay dos cosas en mi vida que yo nunca haría. ¿Sabes? Yo nunca blasfemaría, soy una persona muy, muy cristiana, creo mucho en Dios y estoy plenamente convencido de la existencia de Dios. Mi fe en Dios es enorme, inquebrantable. Mi posición, mi postura política contra todas las dictaduras y todos los gobiernos de izquierda y todas las cosas horribles que puedan existir en el mundo, todas las cosas nefastas, socialismo, comunismo, todo eso es algo con lo que yo nunca me voy a prestar, no importa cuánto sea el dinero, no importa cuál sea la posibilidad, nunca. Entonces yo en Cuba sabía que no iba a poder hacer eso. Y como ya yo sabía que en Cuba no iba a hacer eso, no iba a hacer nada relacionado con béisbol, primero jugué y cuando estaba jugando, que estaba terminando mi último año en el preuniversitario, pues ya yo me di cuenta que tampoco era algo que yo quería hacer. En primera, tampoco era que era una estrella, era un jugador normal. Y en segunda, era una persona que a lo mejor si me hubiera... Yo soy una persona que si yo quiero una cosa, yo la logro, 100%. Eso es así. Si yo hubiera de verdad querido, en mi corazón de verdad, al 1000, ser un pelotero de la Serie Nacional de Cuba, yo lo hubiese logrado. Yo lo hubiese logrado, pues, mido 6'3", hubiera entrenado, me hubiera vuelto loco como mismo yo hice con la base llena. Me hubiera entrenado, hubiera trabajado en mí, y hubiera hecho todo lo necesario y hubiera llegado. Pero llegado para qué, ¿sabes? No, ¿qué hubiera hecho yo con llegar a eso? Nada. Entonces me di cuenta enseguida de eso, lo detecté y me di cuenta que lo que tenía que hacer era irme, como hacen la mayoría de los cubanos, tratar por lo menos de irse de Cuba. Entonces lo que hice fue enfocarme en buscar una mejoría de vida y que me permitiera también irme. Entonces ahí fue que me presenté a una prueba para ser animador y me hice animador turístico. Empecé a trabajar en los hoteles, animando, en los shows y eso. Como me gustó siempre tener la atención de la gente, comunicar, el público, el contacto con las personas, los shows. Tenía la facilidad que aprendí a hablar idiomas muy fácil. Yo hablo 4 idiomas. Pues me metí a ser animador y me fue demasiado bien como animador. Llegué a ser segundo jefe de animación de la Eurostar, que es una cadena española que tiene hoteles en Cuba. Y haciendo eso, también tenía la posibilidad de ver cómo podía irme de Cuba. Al conocer, al tener amistades extranjeras de otros países, te pueden ayudar a salir, ¿entiendes? Y eso lo vi como una vía de escape. Y estando ahí en animación, ya en los últimos años, conocí a mi esposa que es mi esposa hoy en día, hace 15 años, nos casamos y empezamos los dos juntos a ver cómo nos podíamos ir. Entonces al final nos logramos ir de Cuba para Francia. Pero cuando tú llegas a Francia, tú no puedes pensar ni en pelota, ni en periodismo, ni nada de eso. Es sobrevivir en Francia y nos fuimos para como con una visa estudiante, o sea, teníamos que estudiar en una escuela, aprender francés, y ahí lo único que yo podía hacer era fanático. Yo veía los juegos de madrugada, yo no dormía para ver los juegos de los Yankees y ya, pero cuando ya llegamos aquí a Estados Unidos, sí, evidentemente yo dije, wow, yo llegué aquí en modo fanático, ¿ves? Yo iba a los estadios, a los sprint training, era el fanático más fanático del mundo, coleccionaba todo, o sea, pero al principio cuando tú estás aquí, tú no sabes nada, ¿sabes? Inmigrar, tú sabes, tú estás en Canadá y eres mexicano, nos están viendo miles de inmigrantes.
cuando tú emigras es muy duro todo. Entonces tú no tienes ni idea, tú no tienes ni la más mínima idea de que tú puedes trabajar en la televisión o tú puedes trabajar en radio. Tú piensas que eso es algo que tienes que ir a la universidad de aquí. Y entonces yo, eso como que lo vi, ¿no? Pero ya mi fanatismo era tan grande que yo le dedicaba tanto tiempo al fanatismo mío que mi esposa fue la que me dice un día, mira, ¿sabes? Mi esposa empieza a trabajar en cosas relacionadas con páginas web, con redes sociales, me empieza a explicar cómo es. Y ella me dice, mira, yo creo que tú debes hacer esto. Y fue gracias a ella que yo dije, oh, bueno, vamos a empezar. Entonces empecé la página web con basesllenas.com, empecé escribiendo yo, escribía todo lo que me gustaba, mi fanatismo, todo lo que yo quería, y eso empezó a leerse mucho. Y ahí fue cuando yo empecé, bueno, ahí ya me obsesioné, me empecé a educar, que es lo que siempre te digo, por eso es que te estás viendo hoy, porque te estás educando. Me empecé a educar de cómo funcionaba todas las redes, cómo funcionaba todo, y ahí empecé a convertir una cosa que era un hobby en un negocio. Y entonces empecé yo profesionalmente también a trabajar en mí mismo, a crecer. Pasé cursos de locución deportiva para radio y televisión, empecé a ver cómo se hacía esto aquí, allá, y entonces ahí empezaron todos los logros profesionales, que sí, seguro estoy que me los vas a preguntar más adelante, pero ahí empezó ya yo a trabajar en la radio, empecé a hacer mi propio programa de radio, empecé a crecer con las bases llenas y una cosa llevó a la otra y pum, ya. Con las bases llenas se volvió un medio grande. Empecé yo a trabajar fuerte para lograr acreditar el medio, meterlo en MLB y ya, eso es lo que ha ido pasando, ¿me entiendes? Yo te iba a mostrar algo, Alfred, y de hecho te lo debía desde hace ya algunas transmisiones, porque de hecho, checando algunas transmisiones que había tenido junto con Carlitos y junto contigo en lo que es qué pasa MLB y con bases llenas de partidos de los Yankees. Yo me acuerdo, creo que el partido que fuimos de 2 entradas contra los Marineros de Seattle, que estaba, Ajá. bueno, al menos para ustedes sí era diferencia de horaria, era regular. Ajá. Te dije que en algún momento te iba a mostrar el box score que yo había bajado de uno de los videos tuyos donde yo encontré el canal. Que fue... O sea, tú encontraste el canal por los videos míos. Sí, por el video de cómo hacer el box score, donde estabas grabando con una pizarra. Yo me acuerdo que estaba la pizarra y estabas anotando los partidos. ¿Sabes dónde era ese estudio? Ese estudio era en el closet de un cuarto mío. ¿En serio? Parecía una cosa increíble, pero era un closet. Sí, parecía un estudio. Saqué toda la ropa, decidí que yo no iba a tener ropa, tiré toda la ropa en el piso y mi ropa estaba tirada en cualquier rincón y el closet que estaba supuesto a ser un closet, pues yo lo convertí en un estudio que apenas cabía yo sentado con una mesita y la pizarrita en la pared. Ahora aquí es un estudio aquí, pero ese era un closet. Y acá, de hecho, yo tengo guardado, aquí no tengo, por ejemplo, una impresora acá en tu casa, aquí en Canadá, pero sigo guardando. Por ejemplo, es un Game Day de Tampa Bay, pero aquí lo sigo teniendo. Esta es la hoja que tú pusiste espectacular, sí. Creo que era Mediafire, si mal no recuerdo. Sí. Y son las que, ¿sabes qué? Yo hice mi propia libreta, pero son, mira, las que terminé utilizando yo esta temporada, ¿no? Sí, claro, sí. Y están bastante bien. Yo creo que no. Sí, esas no son mías, yo tengo las propias mías, ¿eh? ¿Sabes que yo he perdido dinero ahí? Porque yo tengo las propias mías, que son espectaculares. Mira, yo tengo aquí, mira, yo tengo mi propia libreta. Estas son las propias mías. Que, hermano, aquí sí no falta nada. Esto aquí está todo lo que puede haber en un juego. Cada estadística, cada detalle, está aquí en esta. Esta libreta que tú ves, esta libreta gorda, esta la hice yo. Pero no he podido imprimir más. Y entonces, yo debería hacer esa libreta. Si las hiciera y las vendiera, hubiera vendido. Sí, no, yo estoy seguro que sí. Sí, porque además, encontrar acá, por ejemplo, por supuesto, ¿no? En Canadá, digamos, el béisbol no es es un deporte que evidentemente se practica, y acá en Vancouver, por ejemplo, hay un equipo que es la sucursal de primera A de los Blue Jays, pero digamos no es lo esencial. Evidentemente aquí el hockey es lo más importante que existe en el país. Todos los días prácticamente se alimentan de hockey. Son las famosas Hockey Nights o días de pizza, porque toda la gente se concentra en un solo lugar nada más para poder ver un partido de hockey. Aún vaya a haber partido de hockey mañana, es como si fuera una serie mundial prácticamente todos los días acá, ¿no? Es, digamos, la cultura. Y sí ha sido bastante complicado encontrar eso, pero digo, afortunadamente está tengo todavía el archivo, lo tengo guardado en un USB para poder seguir imprimiendo la cantidad de box scores que sea posibles para los diferentes partidos. Y sí, ese es con el primero que me pude encontrar fue evidentemente, y así es como yo conocí con bases llenas. Y de hecho te iba a preguntar, Alfred, ahora me estás explicando y nos explicabas a todos acá en la entrevista que
llegas, te empiezas a relacionar, evidentemente empiezas a conocer, empiezas a educarte cómo es el proceso de redes sociales, creas la página, pero cómo tomas la determinación de que ya es un medio que yo sé que puede llegar a más y necesito ahora sí tener a alguien que me pueda apoyar en Con Bases Llenas. ¿Quién fue esa primera persona al cual tú le dijiste, únete a Con Bases Llenas o necesito que estés en Con Bases Llenas? Y a partir de ahí se fue creando el grupo que hoy conocemos y al cual evidentemente yo soy de los que considera que es, digamos, el grupo más sólido que hay en español para hablar de béisbol en grandes ligas y en ligas invernales, ¿no? Como es el caso ahora. Bueno, cuando yo creé Con las Bases Llenas, yo trabajaba en Expedia, la agencia de viajes, y en las oficinas de Expedia. Yo estaba súper bien, trabajo oficina y ganaba bien. Ahí yo tengo un gran amigo que se llama Alejandro. Alejandro tiene un gran amigo de él que se llama David Milanés, que le dicen el ruso. Entonces Alejandro nos presentó a nosotros y nosotros nos conocimos y David tenía tremendo fanatismo con la pelota. Por otro lado, conocí a un amigo que se llama Adrián Bernal, que también le gustaba mucho la pelota. Entonces empezamos a hacer cosas juntos. Ellos me empezaron a ayudar, les íbamos a escribir, les empecé a hablar. Y entonces después yo publico como que estoy buscando gente para escribir. Y ahí es donde, cuando al principio Adrián y David habían hecho cositas conmigo, pero entrevistas, un par de escritos, llega Raúl, que hoy en día sigue trabajando con nosotros, que tú lo conoces. Raúl, Cris Colón, de Puerto Rico, Omar Torres, de Puerto Rico, entran a Con las Bases, empezaron trabajando de gratis. Yo le dije, mira, yo me acuerdo de la primera conversación que tuve con Raúl, no se me olvide, le dije, mira, yo no les puedo pagar nada a ustedes, pero yo lo que quiero es que ustedes trabajen conmigo, vamos a hacer esto juntos, y una vez que la página empieza a dar algo de dinero, yo les pago. Y ellos, ¿sabes? Creyeron en mí y, óyeme, los tres fueron increíbles, porque escribían todos los días. Escribíamos todos los días, empezamos a hacer competencia entre nosotros. Me acuerdo que primero yo le ganaba a Cris, después Cris me ganaba a mí, después Raúl nos quería ganar a los dos. ¿Quién escribía más? Omar quería escribir más. Y ahí, tú sabes, lo cogimos como un hobby. Ya después, cuando eso empezó a crecer, empezó a dar a la página los primeros pesitos, que no eran tantos. Yo le empecé a pagar a la gente, pero pagarle, tú sabes, $5 y esas cosas. y tú sabes, la mayoría de esa gente lo tomaron como un hobby. De verdad que Raúl no fue el único que... La demás gente lo tomaron más como un hobby. ¿Ves? Ya no tenían esa... yo sabía que ellos no iban a hacer esa... de hacerlo todos los días, toda hora, ¿sabes? Y Raúl sí, por eso Raúl tiene un lugar para mí tan especial, ¿no? En mi vida, en mi corazón, porque Raúl siempre creyó en Con las Bases Llenas. O sea, Raúl siempre tuvo la visión de que Con las Bases Llenas iba a ser una cosa súper grande. No es que los demás muchachos no la tuvieran, ellos son muy buenos y tienen mucha visión, sobre todo de mí. Ellos de mí nunca dudaron de que y yo tenía mucho interés, pero ellos tienen sus vidas y entonces ahí ya llegó un momento que dije, bueno, necesito más gente, entonces ahí empecé a abrir las convocatorias, ya pagándole a la gente algo, aunque yo sabía que no era tanto el tráfico, y ahí empezaron a aparecer otros nombres ya importantes hasta que, bueno, ahí llegaron ya gente como Eric, que hoy es jefe de prensa con Las Bases Llenas, como Luis, que es uno de mis brazos derechos con Las Bases Llenas. O sea, ya empezaron a entrar gente que, wow, esos muchachos sí eran ya, yo dije, wow, estos muchachos junto con los que van llegando, o sea, estos son cracks, estos son gente que, y han pasado mucha gente, hay gente que han pasado y todavía con Las Bases Llenas está en un estado en el que la mayoría de la gente que está ahí con nosotros está ahí porque tiene una visión futura Con Las Bases Llenas, no una visión actual. Con Las Bases Llenas hoy en día es un trabajo actual y bueno para 4 o 5 personas. Fuera de eso, las otras personas, porque o trabajan menos o tienen menos tiempo para dedicarle a Con Las Bases Llenas y lo tienen como un trabajo de medio tiempo o un entretenimiento que les paga algo, pues ven menos el resultado, ¿no? Pero ya hay gente que sí, que Con Las Bases Llenas es su fuente número 1 de ingreso, gracias a Dios, pero no es para todo, no es todo el mundo todavía. Aunque estamos creciendo mucho, aunque ustedes ven la dimensión de Con Las Bases Llenas, que es una cosa increíble todavía, desde el nivel de empresa estamos en pañales, o sea, nos queda por crecer demasiado. Y gracias también a nuestros seguidores han sido una parte fundamental porque la gente que nos conoce y nos empieza a seguir se enamora tanto del contenido que nos ayuda. No solo con las donaciones en YouTube, que son muchas, sino con compartir, con dar like, con
propagar la información nuestra a todos lados, a sus amigos, por conseguirnos gente diferente que nos empieza a seguir de otros ámbitos, de otras demografías que nos ayudan muchísimo. Y entonces, lo bueno de nosotros es que yo me enorgullezco de decir que cada persona que hace contacto con las bases y empieza a seguir periódicamente nuestro contenido, más nunca deja de seguirnos. O sea, yo nunca he tenido un seguidor que yo digo, wow, no he vuelto a saber de fulano. Eso nunca ha pasado. O sea, puede ser, a lo mejor se demora, pero están ahí. O sea, yo los veo que de una forma u otra dieron un like o comentaron, pero sé que están ahí. O sea, no han desaparecido. A veces están más activos, menos activos, tienen sus vidas personales, ya son miles, pero no se ha ido nadie. O sea, nunca he visto tal seguidor, no te va a seguir más. O sea, se convirtió en un tipo que ya no te ve más nunca. Eso nunca pasa. Nunca. Ahora, Alfred, yo te iba a decir, y es algo que lo venía yo platicando con Sebas en las transmisiones de la Serie Mundial, le decía, ¿cómo son las cosas? Porque cuando entramos a Con Bases Llanas, al menos me pasó a mí un servidor, que estábamos platicando con Dayana al principio de lo que fue, ¿no? el proceso para poder entrar a Con Bases Llenas, para poder empezar y escribir las diferentes notas, por supuesto, en el portal de conbasesllenas.com. Sí hubo, al menos por mi parte, ese momento en el que dije, yo creo que a lo mejor en este año, yo creo que sí podría llegar a cubrir un partido de Grandes Ligas. O sea, sí hubo lo pensé en algún momento, pero dije, todavía estoy escribiendo, a lo mejor todavía no es mi momento para cubrir un partido de Grandes Ligas. ¿Y cómo son las cosas? Hace cuestión de 2 meses, ahí estuvimos gracias a la oportunidad que me brindaste, primero por entrar Con Bases Llenas y luego por poder entrar ahora a cubrir un partido de Grandes Ligas con el equipo de los Blue Jays de Toronto. Al final de cuentas, escribo para el equipo de los Blue Jays de Toronto y en Con Bases Llenas, y nos tocó estar ahí en el estadio de Grandes Ligas. Yo lo que te quería preguntar, Alfred, es, ahora, ¿qué consejo le podrías dar a una persona, a lo mejor que no tiene, digamos, o que podría vivir el mismo proceso de un servidor, pero que a lo mejor tienes esperanza de en algún momento entrar a Con Bases Llenas y llegar a un partido de Grandes Ligas, ya no digamos a lo mejor una serie mundial, que eso también es otro tema que platiqué con Sebas durante la transmisión, que yo le decía, ya se llegó a lo que es Grandes Ligas, ¿por qué no pensar a lo mejor un juego de estrellas? Ya te tocó, por ejemplo, también en este año un juego de estrellas, una serie mundial, y no solo te tocó serie mundial, Alfred, te tocó un juego sin hit ni carrera combinado, que eso es igual, o sea, aparte de la historia que ya puedes contar. Sí, ya es algo que no se va a ver en mucho tiempo, porque es algo que pasa cada 10, 15, si no es que más años, ¿no? Y lo hizo Roy Halladay, ahora le tocó al equipo de los Astros de Houston en Filadelfia. Pero yo te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a una persona, a lo mejor no necesariamente de mi misma edad, sino que necesariamente quiere entrar a lo mejor a Con Bases Llenas, o a lo mejor a otro medio, puede ser también, que quiera empezar a hacer sus primeros pininos en Grandes Ligas? Que todas las personas tienen el talento de hacer lo que les guste y la edad no importa. Te voy a explicar por qué. Lo mejor que le ha pasado a la historia de la humanidad es la internet. La internet no le importa tu color, al internet no le importa tu estatus social, al internet no le importa cuánto tú pesas, cuánto tú mides, al internet no le importa de dónde tú naciste, no le importa nada. La internet es una sola, es la misma para todo el mundo. Y el que la sepa usar, le va a ir súper bien. El problema es que la mayoría de las personas no hacen contenido de una manera o de otra porque tienen miedo a la crítica. Entonces, vivimos en un mundo muy loco donde a Pedro Gómez, un ejemplo, un nombre inventado por mí, a Pedrito Gómez le importa lo que le comenten en un video o lo que le comenten en un audio o lo que le comenten en un artículo que publique Juancito el borracho 86. Entonces dejan de hacer contenido porque la opinión de otra gente les importa. El día que nosotros sepamos que las personas que te pueden dar un mal comentario, ¿verdad? En una red social, en lo que sea que tú pongas, son personas que están sufriendo y están pasando un mal momento, o que son personas que no merecen ni siquiera la pena responder y que no te puede importar. Todo el mundo puede hacer contenido, todo el mundo. Usted ahora mismo que me está viendo, si tiene 70 años y quiere hacer algo de Grandes Ligas, usted lo puede hacer. O sea, parece una locura, pero no lo es. Yo estoy convencido que no lo es. Por ejemplo, usted es un tipo que no le gustan los videos. O sea, no siente que usted tiene el carisma, la facilidad para hablar en video.
Ok, pero a lo mejor usted lo puede hacer fuera de cámara y puede hacer un podcast en el que tú nunca vas a salir tu cara y literalmente lo puedes grabar solo en tu casa. Hoy un podcast será con un teléfono, aprietas un botón, graba, lo subes, pum, ya tienes un podcast, ya tú hiciste un podcast, no hay que hacer más nada y te lo distribuyen solo en todas las plataformas de audio. O sea, es tan fácil hacer un podcast como apretar un botón de tu teléfono en donde están las grabaciones, grabar. Ustedes conocen una aplicación que se llama Anchor. Ustedes van a Anchor, suben ese audio y Anchor lo distribuye en todas las plataformas de audio. Ya tienen un podcast. Usted hoy mismo, terminando este podcast, puede tener su propio podcast de béisbol, pero la gente no lo hace. La otra cosa es, por ejemplo, no tienes entonces habilidad a lo mejor para hablar, no tienes habilidad para estar en video, pero tienes habilidad para escribir. Puedes escribir. A lo mejor no tienes habilidad para escribir tampoco, pero tienes originalidad a la hora de hacer contenido. Y te puedes meter en la internet y buscar por aquí, por allá fotos y con fotos hacer las fotos, videos y buscar recortes de noticias por aquí, por allá, los pegas. Eres bueno editando y haces un canal en el que pones todo música con letras, con texto. Texto cortico. Esta es la historia de fulano de tal. Vendía periódico y hoy en día juega Grandes Ligas. Pum, lo pones en TikTok, te vas viral. O sea, todo el mundo puede hacer contenido. Las personas no lo hacen porque no quieren ser criticados, porque ¿sabes con cuánta gente yo me encuentro todos los días que me dicen, mira, este es mi día a día. Ya cuando tú estás así como yo, que te conoce mucha gente, gracias a Dios, para mí es una bendición, pero a veces te pasa esto. O sea, yo he estado en un lugar público, supermercado, y he encontrado a una gente que me empieza a mirar raro, ya yo me imagino que es que me conoce, y después me dice, yo te sigo en YouTube. Hey, gracias, oye, gracias. ¿Me puedo tirar una foto? Sí, se toman una foto y me dicen, yo quiero empezar un podcast, pero estoy esperando ahí que reunir un dinerito porque me voy a comprar un micrófono, me voy a comprar una buena cámara, tengo que reunir un poquito para invertir. Ya yo no le digo nada, pero esa persona no va a tener éxito. Porque esa persona está esperando un micrófono, una cámara, un audífono, un lugar. Nunca lo va a lograr. Yo empecé todo en el garaje de mi casa, con un teléfono. En el garaje de aquí de mi casa, con un teléfono. Del garaje pasé a un closet. Y del closet me terminé haciendo un estudio aquí en la casa. Y de aquí me iré para un estudio grande. A lo mejor fuera de la casa con todas las cosas. Ya cuando me vaya aquí, porque voy a tener un headquarter con la base. Pero, ¿sabes? Entiende. Las personas están esperando eso, sin darse cuenta que el contenido se hace con un teléfono solo. No, pues un micrófono, no. El mejor micrófono que hay lo tienen los teléfonos celulares. Cualquier teléfono inteligente tiene un buen micrófono. No esperes más. O la gente dice, no, más, o hay gente que me dice, oye, a mí me encantaría hacer lo que tú haces, compadre, pero imagínate, ¿cómo yo entrevisto a un pelotero de Grandes Ligas? No entrevistas al pelotero de Grandes Ligas. Pero vete para la esquina de tu casa y entrevista al entrenador del equipo de los niños que está en la esquina de tu casa. Y empieza a hacer un podcast. Y entrevista al entrenador, entrevista al papá de los niños, entrevista. Y vas a darte cuenta que tú no tienes ni que ser periodista, ni que ser un tipo de MLB para llegarle a peloteros retirados. ¿Tú crees que los peloteros retirados están verificando de qué medio tú los estás escribiendo? Tú puedes buscar un pelotero retirado, búscate un pelotero de ligas menores, que a lo mejor hoy trabaja en un supermercado. Y le dices, vamos a una entrevista de cuando tú jugaste clase A con los Royals. Y ahí empiezan tus primeras entrevistas, y ahí empieza tu primer contenido. La gente está equivocada, la gente cree que no, que hay que entrevistar a un salón de la fama. Yo he entrevistado a salones de la fama, pero tú puedes antes de llegar a ellos, tú puedes entrevistar a un pelotero que jugó colegial y fue una estrella colegial y no llegó a Grandes Ligas, o no llegó a jugar ni siquiera profesional, pero fue una estrella cuando jugaba en el colegio. Esto es si estás en Estados Unidos, pero si estás en tu país, ¿cuántos equipos no hay? ¿Tú de verdad crees que todos los peloteros retirados de todo, o sea, señores, entiendan esto, ¿cuántos equipos hay en cada liga profesional de cada país? Más las ligas independientes, más las ligas amateur. ¿Usted cree de verdad que todos esos peloteros solamente le van a dar a usted una entrevista si usted le dice que usted es periodista de los Yankees o de MLB o que tiene un medio que es famoso? Mentira, a los peloteros les encanta que hablen con ellos. Y si tú eres un pelotero que jugaste, no sé, incluso a Grandes Ligas, y ya nadie se acuerda de ti, mira, le voy a dar el gran secreto de mi vida. Las primeras entrevistas, las primeras cosas que se hicieron en Grandes Ligas, que yo hice, cuando eso yo no tenía ni siquiera credencial. Yo no tenía credencial de Grandes Ligas. Yo hice montones de entrevistas sin tener credencial. Montones. Pero hay que tener la humildad también de hacer entrevistas que tú... Y no la humildad, y saber las entrevistas que tú puedes hacer.
Yo me acuerdo cuando yo entrevisté a un muchacho que me lo consiguió Raúl, que me ha conseguido miles de entrevistas, que se dedicaba a hacer un libro de caricaturas de los indios de Mayagüez, Puerto Rico. Para mí esa entrevista fue increíble. No era un pelotero de Grandes Ligas. Después Raúl me consiguió al historiador de Puerto Rico. En día es mi amigo José Colón Delgado. Y cuando lo entrevisté me pareció fantástico entrevistarlo. Yo me recuerdo que yo entrevisté a Cookie Rojas, señores. Cookie Rojas, una leyenda de los Phillies de Filadelfia, que yo estuve en Filadelfia ahora y su número está ahí retirado todo. Y Cookie Rojas, un cubano, me dio la entrevista a mí sin ni siquiera saber si yo tenía un medio. Cuando yo entrevisté a Cookie Rojas, yo hacía los shows en el garaje de mi casa y Cookie Rojas me dio la entrevista, como si yo lo logré conseguir. Pero hay que tener el deseo y empezar a buscar y a buscar y a buscar. Ok, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿qué peloteros hay? ¿O qué gente que esté relacionada con el béisbol hay? Está fulanito que fue scout de los Yankees. Vamos a hablar con ese y ahí tienes un programa. Y si tú haces eso todos los días, es imposible que tú no tengas éxito en este mundo. Es imposible. Porque en el mundo del béisbol, como en el mundo de la moda, como en el mundo de la música, tú haces contenido todos los días y tú vas a terminar teniendo éxito. Tú quieres hacer un podcast de música, tú quieres ser famoso, tú quieres terminar entrevistando a Bad Bunny. Tú tienes que tener la humildad de ir a entrevistar al cantante que canta en la esquina, que pone 2 pesos en un sombrero para que la gente le eche. Y si tú empiezas entrevistando a ese tipo, vas a llegar a entrevistar a Bad Bunny. Tú lo que pasa es que tienes que tener la consistencia, el deseo y el interés en decir, yo voy a llegar a hacer esto. Y entonces tú lo vas a hacer, todo el mundo lo puede hacer, porque hoy en día la internet te lo permite todo. Cuando vienes a ver, te sigue un tipo importante. Tú no tienes que llegar a entrevistar a Bad Bunny de directo, pero tú empiezas por el cantante que le echan 2 pesos a la esquina. Después entrevistas a otro que una vez grabó un disco. Después entrevistas a otro que más o menos un día dio concierto. Después entrevistas a otro que... Y uno te va enlazando con los otros, y los otros se llaman networking, caballero. Llega un momento que te dice, yo conozco a primo del hermano de... no sé, de Nicky Jam. Y cuando viene a ver... Y a la vez que entrevistas al primer importante, todos los demás importantes van a venir atrás. Si tienes el talento y sabes hacerlo bien. Y ahora, yo te iba a decir, Alfred, llegando, y te lo dije cuando estaba ahí en Toronto, que le preguntaba a los jugadores, soy la única persona que habla español de todos los que están acá de medios de comunicación, y muchos de los peloteros, Lourdes Gurriel, el propio Vladdy Jr., Alejandro Kirk, me contestaron sí, que era la única persona que era medio en español como tal, que digo, habían a lo mejor algunas personas que podían a lo mejor decir 2 o 3 palabras en español, o que trabajaban para un medio, digamos, que tiene, digamos, una sección en español, pero no como tal un medio dedicado nada más a las personas en español. Y yo te quería preguntar, Alfred, para nosotros los latinos siempre ha existido o siempre nos hemos puesto, me incluyo a veces por momentos, tengo la idea de que a lo mejor sí es así, me quiero quitar esa idea conforme vaya pasando los tiempos, evidentemente, pero de que hay una barrera todavía a lo mejor para el tema de grandes ligas, sobre todo en el tema de comunicación, de cómo poderse incorporar a lo que es grandes ligas, siendo a lo mejor una persona que no es necesariamente nacida en Estados Unidos o nacida en Canadá, por ejemplo. Entonces, al menos para checar inclusive hasta los propios, no sé, reportes de scouts, toda la información como tal que hay, que solo sale en inglés, al menos en el tema de con bases llenas, se ha sido un avance brutal para todas las personas que quieren tener acceso de información de béisbol en español. Y yo te quería preguntar, ¿crees que todavía existe esa barrera de personas latinas, a lo mejor que no hablen el idioma en inglés, que quieran llegar a lo mejor al béisbol de las grandes ligas o que ya estén en el béisbol de las grandes ligas? ¿Crees que sigue existiendo esa barrera hoy en día, o ya como el tema del internet está tan avanzado, a lo mejor es algo que ya no existe? Todas las barreras, todas las barreras en el 90% de los países, vamos a decir que todavía más o menos funcionan como un país normal, no existen. Todas están aquí. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las supuestas barreras, eso no existe. Eso no existe. Esta es mi opinión, y sin llegar a tocar política. Mi opinión, para mí, los latinos no tenemos ninguna barrera en los Estados Unidos. Un latino que llegue aquí con deseo de trabajar y que tenga un estatus legal en este país, no tiene barrera ninguna. Nada le puede impedir convertirse en una persona exitosa, multimillonaria, dueño de una casa, dueño de un negocio, lo que quiera hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Las barreras están aquí. ¿Tú sabes cuál es el problema por el cual tú llegaste ahí a ese lugar y tú eres el único medio en español? El problema es, número 1, y el principal de todo, la ignorancia. La ignorancia de nosotros como comunidad. Cuando te digo nosotros, digo todos los latinos.
No estoy diciendo que los latinos son ignorantes, por favor. Estoy diciendo que nosotros como comunidad tenemos una tendencia a ser ignorantes en ciertos temas. ¿Cuáles temas? No. Para estar ahí hay que ser un periodista. Hay que haber ido a la universidad a graduarse, pero es mentira. No, para ser narrador hay que graduarse. Mentira. No, para estar ahí hay que ser amigo. Mentira. ¿Sabes? Esa es la primera. Entonces, lo primero es que no sabemos cómo llegar ahí. Porque yo estuve ahí también. Y yo no sabía que se podía llegar ahí. Además de eso, tenemos la barrera que nosotros mismos nos imponemos del idioma. Aprende inglés. Aprende inglés. Todas las personas pueden aprender otro idioma. Aprende inglés o por lo menos aprende lo básico para poder saber cómo son las estadísticas, los sitios web. Entonces, pasa que en el mundo de las comunicaciones en español, por ejemplo, yo me encuentro con esto todo el tiempo. Yo soy fulanito de tal. Yo soy fulano que trabajó en la prensa de Venezuela, de Cuba, de Dominicana por tantos años, pero aquí no eres nadie. Y la mentalidad es que tú llegas y entonces no tienes la visión, porque te crees que todavía tú estás en la época en la que tú eres famoso en tu país, en tu época, y no tienes la visión de que, oye, tienes que hacer las cosas como esta época. El problema de nosotros los latinos tenemos muchos problemas con lo que es el arraigo de las cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, lo primero es entender que la radio y la televisión ya no son relevantes como eran antes, y que hoy la radio es el podcast y que la televisión son las redes sociales. Si tú no estás ahí, estás perdiendo. Tú puedes ser Rumercindo Garibaldi, la estrella, que eras estrella en Televisa, eras estrella en Venevisión, eras estrella en Cubavisión, a mí no me importa donde tú, aquí no lo eres. Entonces tú tienes que saber que aquí tienes que generar contenido de otra forma y hacer las cosas de otra forma. Entonces se limitan a eso, hacen las cosas de manera muy limitada y tienen muy poca visibilidad. Entonces evidentemente no saben ni siquiera hacer un buen networking, llegar y apretar los botones indicados que te lleven hasta el punto donde tú puedes ser parte del show y te quedas te quedas teniendo un medio mediocre o una vida mediocre. Entonces, lo que uno tiene que hacer en su vida, todos los latinos que estén viendo esta entrevista, es decirle no a la mediocridad y decirle no a las barreras. No hay barrera. Nadie te puede impedir que tú conquistes el sueño de tu vida. Nadie. Excepto las personas que me estén viendo en esta entrevista, que vivan en Cuba, que es una dictadura, que para salir de allá adentro es dificilísimo. O en Venezuela, que es otro país que está ahora viviendo una dictadura. Nicaragua. ¿Sabes? Excepto esos países que tienen una dificultad para las personas vivir. Si tú vives en Estados Unidos, si tú estás en Canadá, si tú estás en México, que todavía es un país en el que puedes hacer varias cosas. No puedes tener un impedimento. Tú tienes que decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero luchar. Colombia todavía creo que se puede, mientras la cosa no avance más. ¿Sabes? No puedes limitarte. República Dominicana puede hacer lo que tú quieras. República Dominicana es un país hermoso. Es un país que tiene lo latino de nosotros, lo es, pero es un país democrático. Democrático. Donde si tú te propones, tú puedes llegar a tener éxito en diferentes cosas. O sea, el objetivo es no limitarnos. Si nosotros nos limitamos, pasan esas cosas. Esa es la barrera. La barrera está aquí. La barrera no existe. La barrera no existe. Barrera tiene un cubano que literalmente si no se va en una lancha o brinca una frontera o tiene un familiar de aquí que le haga una reclamación por unificación familiar, no puede salir de Cuba. Ese sí tiene una frontera. Ese tiene una barrera. Ese tiene una barrera. Pero la barrera que se puede romper. O sea, te vuelves como un loco, haces lo que tengas que hacer, consigues el dinero y brincas la frontera, no sé. Pero, o sea, yo era cubano y estoy aquí. O sea, porque yo dije, no, yo me voy de aquí como sea. Así sea enganchado en las patas una paloma, pero yo me voy. ¿Sabes? Porque no quieres, porque le estás diciendo no a la mediocridad. Le estás diciendo no a las barreras. Es que incluso yo pienso que hasta un tipo en una selva en África, si tiene deseo de salir de ahí, en medio de la selva, tiene deseo de salir de ahí, de verdad se lo propone y es un poquito inteligente y le dice no a la mediocridad, no a la ignorancia, sale de ahí. Sale. Busca una vía de escape y una vía de mejoría. Nosotros los seres humanos no podemos perder el deseo de mejorar. Por eso es que a veces vemos los gobiernos de izquierda que ganan en muchos países, porque la gente se achanta. La gente quiere que le den educación gratis, medicina gratis,
esto como ayuda para la comida, ayuda para la vivienda, ayuda, en vez de salir a buscar las cosas, ¿entiendes? Cuando tú sales a buscar las cosas y te las buscas por ti mismo, el problema es que nosotros como latinos nos criamos una idea desde que somos niños, de que siempre en los libros de cuentos, nosotros no los latinos, todo el mundo, el rey siempre es malo, y el rico siempre es malo, y el pobre es el bueno. Y eso no es verdad. El 90% de las personas que son ricos porque son más inteligentes. Sí. Y han sabido hacer cosas inteligentes. Ellos a lo mejor no, pero los abuelos de ellos sí. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, la persona que es rica es porque es inteligente, porque abrió un negocio, porque trabajó 24 horas al día y logró hacer dinero. Ahora, Alfred, algo que te quería preguntar, ya entrando quizás un poquito más el tema del béisbol, es ¿por qué Alfred le va a los Yankees de Nueva York? ¿Por qué los Yankees y a lo mejor no otro equipo de béisbol de las grandes ligas? Los Yankees que tiene, vamos a decir, un 50% de personas que aman muchísimo a los Yankees y hay otros 50% de personas que odian con todo el corazón a los Yankees de corazón y que no quieren ver, evidentemente, que el equipo, un triunfo es como si hubiesen ganado ya la Serie Mundial. Lo pasan realmente muy mal. ¿Cómo es que a final de cuentas decides, yo le voy a empezar a ir al equipo de los Yankees de Nueva York y ese va a ser mi equipo y voy a empezar a hacer un podcast sobre el equipo de los Yankees y empezar a hacer todos los juegos con bases llenas, que me imagino, digo, no sé, evidentemente también Yes Network, ahí ellos también transmiten los partidos de los Yankees, pero me imagino que con bases llenas yo creo que está al mismo nivel de número de transmisiones que Yes Network, estoy más que seguro Estamos más o menos ahí. Sí, Estamos sí, más o menos ahí. Cuando ya yo empecé a seguir la pelota, ¿verdad? En Cuba, que yo te contaba, yo a los 9 años, nosotros en mi casa, tú sabes, de nuevo la política, ¿no? En mi casa se escuchaba la radio de los Estados Unidos escondida. Nos poníamos audífonos para poder escuchar Radio Martí, La Poderosa, WQA, o sea, las estaciones que se filtraban para Cuba. Y ahí hablaban de pelota. Y yo siempre estaba como que tratando de investigar, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, un día por la noche, las cosas de la vida, logro sintonizar y empiezo a oír pelota. No se me olvida, era un juego entre los Marlins y los Padres de San Diego. Y el primer bateador de los Marlins era Keith Vera. Y yo empiezo a anotar los nombres. Ya cuando dije eso, yo anotaba pelota. Y anoto los nombres. Y empiezo a oír los juegos por la radio. Ahí conozco a Felo Ramírez. Ahí me enamoro de los juegos por radio. Y entonces ahí empiezo a buscar información sobre Grandes Ligas. Empiezo a buscar revistas, que todo eso era ilegal en Cuba. Empiezo a buscar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y entonces, gracias a mi papá, conozco un gran amigo que se llama Luis Miguel, que le mando un saludo. Luis Miguel tenía una antena parabólica en su casa. Empecé a ir a su casa a ver pelota. Mi papá, calladito la boca, empezó a reunir dinero haciendo el esfuerzo más grande de la historia, dejando de comer, dejando de todo, para comprarme a mí una antena parabólica. Entonces, cuando mi papá compra la antena parabólica, yo era un niño todavía, tenía 11 años. Cuando él compra la antena parabólica, ese fue el día más importante de mi vida, o sea, literal. Ya cuando la antena llega a mi casa, yo empiezo a ver los juegos de Grandes Ligas en mi casa, una antena que eso era súper ilegal, si nos agarraban con ella, yo preso. Y eso era un network, había una red de gente que se dedicaba a eso en las ciudades, en cada ciudad. Nosotros conocimos a todo el mundo en Cuba que tenía, en la Matanza, que tenía la red. Los aparatos de DirecTV se pasaban dentro de los videos VHS, se metían dentro, lo que era la placa sola. O sea, la placa como tal, ¿sabes? Donde están las cosas, las soldaduras, sí. Lo pasaban dentro. Y las tarjeticas que se necesitaban, que eran las tarjetas que se necesitaban, que había que poner una tarjetica, esas tarjeticas las pasaban como tarjetas de crédito. La gente que venían de Estados Unidos para acá, que tenían ya un negocio montado aquí, bueno, allá en Cuba, de Estados Unidos para allá para Cuba. Y entonces allá después ensamblaban todas las otras partes, y ensamblaban los pedazos. Entonces, así es como empezó a entrar todo eso a Cuba. Los platos en Cuba, los dish, los hacían la gente que era muy inteligente, copiaban esos platos y los vendían. Eso era una cosa increíble y así fue como yo empecé a ver los juegos de Grandes Ligas. Entonces, de esa forma, ya yo tenía una información muy grande de lo que estaba pasando en la MLB, ¿me entiendes? Y ahí es cuando yo empiezo ya a tener acceso a ver otros equipos, porque al principio era solo los Marlins. Y ahí empecé a ver los juegos de los Yankees, ¿me entiendes? Y ahí es cuando ya yo, wow, los Yankees. Tú sabes, y ya me enamoré de los Yankees. Ahora te iba a decir... También mi abuelo hablaba bastante de los Yankees. Mi abuelo, el papá de mi mamá, él siempre decía Babe Ruth, que era Babe Ruth. Y él tenía una revista, yo me acuerdo, con unas imágenes. Y entonces siempre decía que el mejor era Babe Ruth, todo lo de. Y cuando yo me doy cuenta que Babe Ruth era los Yankees, dije, wow.
Este es el tipo con el que me comparan a mí, pero yo siempre era gordito, grande, y Berro era gordo y grande, y dije, este soy yo. Te iba a preguntar, Alfred, ¿quién es? Digo, a lo mejor no necesariamente tiene que ser del equipo de los Yankees, puede ser inclusive un pelotero de la liga de Cuba específicamente, pero ¿quién es tu pelotero favorito? O el pelotero que has visto y que has dicho, yo quisiera ser como él o tener una carrera similar a la que tuvo él, ya sea en grandes ligas o en Cuba, a lo mejor en alguna liga invernal, no lo sé. ¿Quién, con quién hoy sí que has soñado o soñaste cuando eras niño para poder tener, digamos, una carrera similar? Mi primer pelotero favorito fue Omar Linares en Cuba. Después, cuando empecé a investigar sobre Grandes Ligas, seguí Grandes Ligas, no era nadie de los Yankees, era Juan González. Fue Juan González como desde el año 93 más o menos hasta el año 2000. En la Serie Mundial de los Yankees con los Mets, a partir de ahí, Derek Jeter se hizo mi jugador favorito. Hasta ese punto era Juan González. Juan González ya se iba a retirar. En el 2000 Juan González tuvo una lesión. Juan González prácticamente no jugó con los Royals y Juan González termina la carrera de él. Después después del 2001, después del 2001 creo que jugó con los Indios de Cleveland. Y ya, pero ya estaba seleccionado mucho. Ya ahí yo tenía dos jugadores. Un momento que se unió Jeter y Juan González, y ya después, creo 2002, Juan González, 2003, algo así, se lesiona, ya jugó muy poquito, ya sale Juan González, y ahí sí ya fue full con Derek Jeter, hasta que Jeter se retiró. Eso ha sido el orden cronológico de mis tres peloteros favoritos. Ahora mismo no tengo ya un pelotero favorito. No sé si es por el trabajo que hago, que ya no, como que no he dejado de ser fanático tanto, pero sí he dejado un poco de ser fanático y veo las cosas un poco más objetivas. Entonces ya no tengo ese ídolo, porque ya yo puedo conocer a todos los peloteros. De hecho, conozco creo casi todos los peloteros. Entonces en persona los he visto a todos o los he entrevistado o he estado en un camerino y ya no es una cosa que, mira fulano. Pero Omar Linares, Juan González, Derek Jeter, esos han sido los tres. Y ahorita que mencionas muy bien esto de que has entrado, por supuesto, has estado en los clubhouses, has estado en los diferentes dugouts de equipos de grandes ligas. Yo te quería preguntar, Alfred, ¿cuál fue el primer partido el que te tocó ya, o sí que acreditado para estar en grandes ligas, para poder cubrir, o sí que, cuál fueron esos dos equipos a los cuales yo tuviste oportunidad de ver? Porque aquí yo tengo, de hecho, me lo traje obviamente ahí desde de Toronto, aquí yo lo tengo, ni siquiera lo utilicé, pero me traje las famosas las notas del juego, aquí están. Entonces, para digamos de recuerdo, agarré una, evidentemente la llené, obviamente, no tengo una ahí llenada, pero esta, digamos, agarré otra. Digo, evidentemente, a lo mejor y no lo tenía que hacer. Si la gente de los Blue Jays ve esto, por favor, les pido una disculpa. No, tú puedes llevar todas las hojas que tú quieras. Pero sí, no, digamos, créeme, para que se quede, evidentemente, no el recuerdo de que este fue el primer partido que me tocó cubrir de grandes ligas. ¿Cuál fue tu primer partido, Alfred, al cubrir allá en la MLB? La primera vez que yo cubrí MLB no fue un partido. Fíjate, fue un entrenamiento de los Twins. Porque los Twins fue el único equipo que creyó en nosotros, con las bases llenas. Eso es algo que la gente no sabe. Los Twins de Minnesota fue el único equipo que nos dio a nosotros una credencial al principio. El primer juego, o sea, yo lo primero que cubrí fue un entrenamiento de los Twins. Y ahí entré a los camerinos por primera vez, entrevisté un montón de peloteros, entrevisté un montón de gente. Y yo creo que después del primer juego tiene que haber sido obligado a los Twins. Yo no me acuerdo si fue... Yo creo que fueron los Twins. Los Twins contra... Wow, yo creo que fueron los Twins contra los Piratas o los Twins contra... Fue o los Twins contra los Piratas o los Twins contra Boston, uno de los dos. Fueron los juegos. El primer juego entonces que te tocó Twins contra... Sí, mira, es una cosa increíble que yo no sepa eso, pero tengo que revisarlo. Estoy seguro que evidentemente 100% fueron los Twins porque eran los únicos más credenciales contra otra gente. Creo que fue Pittsburgh. O fueron los Medias Rojas, sí. Ahora, Alfred, yo te quería preguntar, ¿cuál fue, o digo, ya para llegar a la parte final de esta entrevista, qué es lo más grande que te ha dejado, por supuesto, el béisbol a ti como enseñanza? Ya no digamos como periodista, como creador de contenido, sino como persona. ¿Qué es lo mejor que te ha podido enseñar el béisbol? Que digas, esto lo tengo que aplicar de aquí hasta el último día de mi vida. Lo mejor que me ha enseñado a mí el béisbol es que
a tener paciencia, a saber que todas las cosas en la vida para conseguirlas necesitan sacrificio, a que lo más importante que hay en la vida es un día detrás del otro y que fallar es una parte tan hermosa de la vida como hacer las cosas bien. Lo principal que a mí me ha enseñado el béisbol es que uno debe disfrutar las derrotas tanto como disfruta las victorias. Yo he llegado a un punto en mi mente, yo creo que eso me ha ayudado mucho a la hora de ser empresario. Yo disfruto tanto perder, brother. Y la gente creerá que yo estoy loco. Yo disfruto demasiado perder. Demasiado. Tú lo sabes, nadie en el mundo hubiera hecho un cambio de website en plena temporada de Grandes Ligas. No. Yo lo hice. O sea, yo en plena temporada de Grandes Ligas cambié el dominio. Antes era con la basellena.com, ahora es con basellena.com. Eso trajo consecuencias graves. Yo lo hice en plena temporada. Y a mí me gustan los riesgos. A nosotros nos hackearon una cuenta de Instagram con 41,000 seguidores. Yo realmente le escribí a Facebook. Cuando ya me dijeron que el hacker, que si la había borrado, que no se podía recuperar. Yo sé que hay formas de recuperarla. Yo realmente no he hecho tanto por recuperarla. A mí me gusta empezar de cero otra vez. O sea, yo soy un loco. Pero yo soy así. A mí me gusta, a mí me fascina cómo la gente dice, yo quiero empezar un canal de YouTube, por ejemplo. Pero imagínate tú, para llegar a la cantidad de seguidores que tú tienes. Y yo digo por dentro de mí, si esta persona supiera que simplemente pues yo no tengo tiempo, estoy loco por empezar un canal de nuevo. A mí me encanta el sentimiento de empezar algo de cero. A mí me encanta. Y los retos, yo no es que lo hago de tampoco, no estoy loco. Pero yo a veces siento que yo hasta me autosaboteo, de cierta manera, mi trabajo. Como para que algo me saca más, para tener que hacerme un reto y empezarlo a hacer mejor. El béisbol a mí me ha enseñado que si tú disfrutas de tus derrotas, igual que disfrutas de tus victorias, te conviertes en un tipo muy exitoso en tu vida. En el béisbol se falla tanto. Un tipo puede ser un desastre. ¿Cuántas veces tú no has visto, brother, un pelotero que empieza la temporada? ¡Un desastre! ¡Hay que cambiarlo! Y termina siendo el MVP. A lo mejor de los playoffs. O termina súper bien al bate. O las altas y bajas de los peloteros. En 3 meses la gente lo quiere matar. En los otros 2 está encendido, no hay quien le pichee. Pero lo más importante es que cuando cualquier pelotero de Grandes Ligas pasa los 15 años de juego, casi todos son unas estrellas. Porque llevas 15 años. Entonces, esa es mi mentalidad. Mi mentalidad no es, las bases llenas tienen que ser lo mejor ahora. No. Yo sé que si yo todos los días de mi vida pongo contenido de béisbol allá afuera, en 20 años, va a ser una carrera de Hall of Fame. ¿Entiendes? Porque tú sabes por qué yo sé que si Dios me da la salud y la vida, con las bases llenas, va a ser una de las mejores empresas de béisbol en español de toda la historia. Porque yo simplemente no voy a parar de hacer lo que estoy haciendo. A mí me pueden hackear una página, me pueden hackear lo que sea. Esto no es hackeable. Lo que está aquí no hay quien lo pueda hackear. Usted tiene que entrar a mi cerebro para poderlo hackear. Entonces, como usted nunca me va a poder hackear a mí la cabeza, a mí me cierran 5 cosas y abro 5 más. Y las abro mejor que antes. Entonces, y se van 10 gente y contrato 10 gente más. Y así. Y si tengo que trabajar el doble, trabajo el doble. Si tengo que sacrificar horas de sueño, lo sacrifico. Uno duerme cuando uno se muere. Todos los seres humanos, para que sepan esto, científicamente, si usted duerme 4 horas al día, usted está bien. Trabaje. Póngale amor a las cosas. Póngale pasión a lo que usted hace y usted va a ser una persona exitosa en su vida. Ahora, Alfred, ya para finalizar lo que es la entrevista, Teo, quería preguntar, bueno, más bien que nos cuentes alguna anécdota y esa chistosa o algo que te haya pasado cubriendo a lo mejor un partido de Grandes Ligas que a lo mejor, digo, nos has contado algunas, yo he pensado en Tengo alguna 10,000. pero una que digas, esto es muy raro que me haya podido pasar en Grandes Ligas o es muy raro que a alguien le pueda pasar a Grandes Ligas, pero me pasó a mí. Wow, es que todos los viajes, es que cada vez que he ido a hacer algo de Grandes Ligas a mí me ha pasado algo todos los días. Imagínate tú. Que me haya pasado. Wow. No, a mí me ha pasado de todo. A mí me pasó que yo puse a cargar un teléfono celular. Pues yo soy un tipo, yo andaba con el cargador en el bolsillo y el teléfono y necesitaba poner a cargar el teléfono para tener el teléfono para hacer entrevistas, porque aunque usted no lo crea, mi amigo, usted, Cheito Herrera, que está buscando la cámara profesional, yo hago las entrevistas con el teléfono. Y puse a cargar el teléfono
al lado del lugar donde están las cámaras de televisión, por primera base, al lado del dogado. Puse el teléfono, lo conecté y lo puse arriba del teléfono con el que llaman a los pitchers. En el banco los visitantes del estadio de los Marlins. Y ahí estaba el teléfono. Y empezó el juego y yo no encontraba el teléfono en mi teléfono, que lo perdí, no lo puedo creer. Hasta que digo, lo dejé cargando. Entonces miro, cojo unos binoculares y me pongo a mirar. Y veo el cargador. Y en una de esas, como en el cuarto inning, sacan al pitcher. Creo que fue Miami, Colorado, algo así. Y cuando miro para el televisor que está en el banco de prensa, el teléfono celular así, arriba del teléfono. Y el tipo... Y el tipo, mientras llamaba a pitcher, cogió el teléfono y miraba así como, ¿de quién es el teléfono este? Y yo, ahora, ¿cómo bajo? ¿Cómo bajo a pedir mi teléfono? Bueno, eso fue una historia. Bajé, traté de llegar hasta donde estaban la gente de la foto. ¿Teléfono? ¿Cómo? ¿Teléfono? Hasta que uno de alguien que trabaja en algo ahí, entró, lo jaló así, y me lo dio. Como en el sexto inning. Mi teléfono salió en televisión nacional ahí. Ahora sí, Alfred, yo digo, y esto ya es más para lo que es finalizar la entrevista, agradecerte de nueva cuenta, primero que te hayas tomado el tiempo de pasarte acá con nosotros, de acá en Pizarra Final, por supuesto, es tu casa y las veces que quieras aquí puedes entrar, hoy sí que te damos los controles acá para que estés en Pizarra Final y nos puedas, por supuesto, apoyar y estar aquí con la gente que, por supuesto, nos pregunta por ti, nos pregunta por Carlitos, por supuesto, que se pasa acá al canal a saludarnos cuando a veces estamos en las transmisiones y agradecerte, por supuesto, de nueva cuenta la confianza por haberla depositado, porque sin Alfred, y lo voy a decir hoy sí otra vez bastante claro, sin Alfred yo no estaría acá con ustedes, primero porque yo era un tipo muy penoso para hablar en cámara. Mira que contigo hubo un proceso, yo y Carlos nos reuníamos todos los días, ¿qué hacemos para que Ricky se relaje? Sí, porque al principio estaba un poco ya estresado, ya después fueron soltando las cosas, pero igual. ¿Qué personaje le vamos a hacer a Ricky para que la gente se ría con él? Y hubo un momento en el que la gente, digo, por un comentario que dije, no, yo creo que los Blue Jays van a barrer a los Yankees. No, Ricardo, oye, los Yankees es anti-Yankee, no sé qué, y la gente ahí empezó a tachar de anti-Yankee. No, por supuesto que no, pero digo, al final de cuentas, sí, el aporte que han tenido tanto Carlitos como comentario negativo que tú no has tenido nunca. Sí, yo creo que nadie más. Canal. Sí, ni yo y Galo, por ejemplo, ni Aaron Hicks han recibido tantos comentarios malos en las transmisiones de los Yankees que un servidor al menos en ese partido, pero sí, agradecerte por supuesto, Alfred, que te hayas pasado acá al canal y por supuesto por toda la confianza depositada en un servidor y por supuesto en todo el equipo de MLB con bases llenas que nos has hecho, por supuesto, nos has cambiado la vida como tal y has dejado, por supuesto, vos más bien estás dejando un legado impresionante para lo que es el béisbol en español, ya sea en MLB, ligas invernales, hoy sí que en el béisbol en general en español estás ayudando muchísimo a las personas y hoy inauguras acá esta sección de entrevistas en el canal. Yo no quería iniciar al menos la sección, si no era Alfred, no iba a iniciar la sección y así lo voy a decir tal cual, porque tenía que ser la primera persona, tiene que ser Alfred, por supuesto, para entrar en esta sección. Ya después vamos a traer evidentemente más invitados tanto de la casa de qué pasa MLB como y ya estar de otros medios. Vamos a tratar igual evidentemente de estar trayendo personas relacionadas al tema del béisbol de las grandes ligas y normalmente uno despediría lo que es la primera sección o la primera entrevista que estamos haciendo acá en el canal, pero Alfred, sabiendo que por supuesto fuiste la primera persona que le dio la oportunidad a un servidor, yo quiero que con la frase que siempre despides todos los partidos, despidas esta entrevista el día de hoy que te hemos podido realizar acá en Pizarra Final. Bueno, señora, asegúrense de suscribirse a este canal Pizarra Final. Si usted busca en nuestro canal de YouTube, está entre los canales de YouTube que están bajo nuestro canal, también usted lo puede mirar ahí. Suscríbase, asegure de seguir a Ricardo Márquez en todas sus redes sociales, @RichMárquez_ para que usted vea qué gran muchacho, qué inteligente y qué conocedor y qué buen contenido de béisbol está dispuesto a llevarle a todos ustedes. Dicho esto, recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga y gracias por la entrevista.